Esposa infiel intenta reconquistar a su marido, pero tiene un final trágico después de descubrir que su mejor amiga estaba embarazada de él. Si te gustan los relatos de traiciones y venganzas, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. La confianza es un privilegio peligroso. Siempre he sido un hombre seguro en mi matrimonio, mi esposa y mi vida. Nunca se me pasó por la cabeza dudar de Martina, nunca consideré que ella pudiera ser desleal. Construí un imperio, aseguré un nivel de vida con el que pocos podían soñar, y a cambio, solo esperaba lealtad y respeto. Pero esa tarde, cuando regresaba temprano a casa de un viaje de negocios, me di cuenta de que todo lo que creía sólido no era más que un castillo de arena a punto de desmoronarse. El plan era sencillo: llegar, darme una ducha y descansar antes de anunciar que estaba de regreso. Pero antes de que pudiera relajarme, escuché risas provenientes del área de la piscina. Voces familiares. Martina y sus amigas Candela, Estela y Alba estaban juntas, hablando animadamente. Algo me hizo detenerme y escuchar. Quizás una intuición. Quizás simplemente mala suerte. Pero en ese momento, lo que escuché cambió todo. Mi esposa no solo estaba pensando en engañarme, porque ya había elegido con quién estaba y estaba discutiendo los detalles. Hablaba de un joven instructor de pilates, de la experiencia que quería tener con él. No había culpa en su voz. Sin dudarlo. Simplemente emoción, como si estuviera eligiendo un nuevo par de zapatos, sin decidir poner fin a un matrimonio de años. Ella afirmó que yo nunca lo sabría, que era tan predecible que ni siquiera me daría cuenta. Cada una de sus palabras era un cuchillo clavado en mi pecho. Lo peor fue la reacción de sus amigos. Candela y Estela no solo alentado, pero ríete de la situación. Aplaudieron su decisión, dijeron que merecía divertirse, que los hombres hacían eso todo el tiempo. Como si la traición fuera una mera cuestión de equilibrio y yo fuera una persona ingenua que debería aceptar esta dinámica. Ninguno de ellos cuestionó si esto estaba mal. Ninguno de ellos dudó en apoyar la destrucción de mi matrimonio. Alba fue la única que intentó intervenir. Dijo que siempre traté bien a Martina, que esto podía terminar mal. Pero su intento fue ridiculizado. Martina se ríe. Dijo que el amor y la lealtad eran una tontería, que el matrimonio era una cuestión de poder y que sabía exactamente cómo mantener las cosas bajo control. No podía moverme. El mundo a mi alrededor pareció contraerse. Mi esposa, la mujer que amé, a quien apoyé, a quien cuidé, hablando de mí como si fuera solo un recurso, una inversión estable, un hombre útil pero desechable. Como si no fuera más que un proveedor ciego y predecible. Mi estómago se revolvió. El matrimonio no solo estaba muerto. Fue asesinado allí, frente a mí. La ira ardía dentro de mí, palpitando por mis venas. El instinto primitivo me dijo que siguiera adelante, rompiera esa ridícula escena, gritara, exigiera explicaciones, la echara de mi casa en ese mismo momento. Pero no soy un hombre que actúa por impulso. En los negocios, aprendí que la venganza más eficaz no es la más rápida, sino la más certera. Y quería que todos los presentes sintieran esa precisión. Salí de allí sin que me vieran, pero ya se estaba trazando un plan en mi interior. No simplemente terminaría ese matrimonio. Terminaría de una manera que Martina nunca olvidaría. Ella, Candela y Estela aprenderían que la traición no es un juego sin consecuencias. Se rieron a mi costa. Ahora, yo reiría el último. Soy un hombre práctico. Nunca he sido de los que toman decisiones en el calor del momento, nunca he sido de los que actúan sin una estrategia. Pero esa noche, cuando entré por la puerta principal y vi a Martina riéndose en el sofá como si nada hubiera pasado, sentí una necesidad primordial de terminar con todo en ese mismo momento. Mi mente se llenó de cada palabra repugnante que escuché esa tarde, cada risa a mi costa, cada comentario que reducía mi papel en el matrimonio a una mera conveniencia financiera. Pero no grité. No hice ningún escándalo. Me quedé allí, mirando. Y en ese momento supe exactamente cómo quería que terminara esto. Martina notó mi presencia y sonrió. Me preguntó por qué había regresado temprano. Tan tranquila, tan cómoda, tan segura de que el hombre que tenía delante era el mismo de ayer. El marido fiel, dedicado y trabajador. El hombre que ella encontraba predecible. Pero ese hombre murió en la piscina hace horas. Lo que quedó fue alguien que ya no iba a tolerar esta farsa. Sin dudarlo, me quité el anillo de mi dedo y lo tiré al suelo, dejándolo rebotar hasta detenerse junto a ella. El sonido metálico resonó por toda la habitación y Martina frunció el ceño confundida. Pero antes de que pudiera abrir la boca, hablé. Terminó.
Mi voz era fría, controlada, letal. Empaca tus cosas y sal de mi casa. Ahora. La sorpresa en su rostro fue instantánea, y fue en ese momento que me di cuenta. Ella nunca pensó que podría descubrirlo. Nunca imaginó que habría consecuencias. Ella se rió ante mi matrimonio, creyendo que yo nunca me daría cuenta. Pero ahí estaba ella, paralizada, tratando de procesar lo que estaba pasando. Ella trató de negarlo, trató de preguntar qué quería decir con eso. Pero no me interesaban las explicaciones. Ya lo sabía todo. Ella estaba siendo expulsada de la misma manera que me expulsó a mí por dignidad. Pero no estaba solo. Candela y Estela, como parásitos que eran, intentaron intervenir fingiendo indignación, preguntándome si estaba loco. ¿Loco? Era una locura creer que podían manipular a un hombre como yo. Los miré y solté una risa seca. Ustedes dos deberían ir. Tal vez puedan compartir un apartamento barato después de que termine con ustedes. Cada una de mis palabras fue un golpe, y pude ver en sus rostros que la realidad estaba empezando a asimilarse. Martina estaba perdida. Su nombre no aparecía en nada, ni en la casa, ni en las cuentas bancarias, ni en las inversiones. Todo era mío. Y ahora, todo lo que daba por sentado estaba siendo arrebatado. Saqué mi celular y, frente a ella, cancelé todas mis tarjetas de crédito. Las notificaciones comenzaron a aparecer en su teléfono en tiempo real. El dinero desaparece. Acceso cortado. La desesperación se extendió por sus ojos. Finalmente perdió la postura y empezó a suplicar. Dijo que fue un error, que en realidad no quería, que nunca hizo nada. Pero me limité a mirarla, sin ningún rastro de lástima. Nunca me amaste. Solo amaste el consuelo que te di. Ahora, mira cómo es vivir sin él. Ella lloró, agarrando mi brazo, pero me aparté, frío. No había nada más que decir. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Alba estaba allí, parada en un rincón de la habitación, en silencio, sin interferir. Ella sabía que yo tenía razón. Tal vez sintió pena, tal vez sabía que se lo merecía. Pero en ese momento lo único que importaba era que Martina y sus cómplices estaban afuera de mi casa. Y de ahora en adelante, ya no había nada que los protegiera de lo que vendría después. Martina siempre ha vivido una vida cómoda. Nunca tuvo que preocuparse por las facturas, nunca supo lo que era no tener dinero en su cuenta, nunca tuvo que enfrentar la realidad sin la red de seguridad que yo le brindaba. Pero ahora esa seguridad había desaparecido. Y la caída fue brutal. Expulsada de casa, sin tarjetas, sin acceso a mi dinero, sin el prestigio de ser la esposa de un hombre rico, finalmente comprendió lo que significaba estar sola. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al principio, corrió hacia sus amigos. Candela y Estela, tan confiadas antes, tan solidarias a la hora de fomentar la traición, ahora parecían menos dispuestas a ayudar. Por supuesto, prometieron apoyo, hicieron dramáticas declaraciones de amistad, pero pronto quedó claro que ninguno de ellos quería compartir su hogar con una mujer recientemente divorciada y sin dinero. Al fin y al cabo, la lealtad tiene un límite, y el de ellos era tan superficial como su moral. Sin muchas opciones, Martina decidió recurrir a un instructor de pilates. El hombre por el que casi destruyó todo un matrimonio. Pero la realidad fue muy diferente a lo que ella imaginaba. Nunca estuvo interesado en una relación seria. Lo que antes le parecía excitante, prohibido, ahora no era más que un encuentro banal para él. Ella no era especial, no era diferente de los demás. Fue simplemente otra aventura pasajera, desechable tan pronto como perdió el brillo de su novedad. Y lo dejó claro ignorando sus mensajes de texto y evitándola en el gimnasio. Martina se dio cuenta, demasiado tarde, de que su valor social estaba directamente relacionado con mi nombre. Las invitaciones desaparecieron. Las personas con las que solíamos socializar comenzaron a alejarse. Dejó de ser la mujer codiciada, la esposa de un hombre influyente, y pasó a ser una mujer divorciada más y sin dinero. Los mismos amigos que se reían conmigo, las mismas personas que adulaban nuestras vidas, ahora la trataban con frialdad, como si no la conocieran. Y para alguien como Martina esto era insoportable. Los días se convirtieron en semanas y el peso del arrepentimiento comenzó a apoderarse de verdad. Intentó buscarme. Primero, con mensajes cortos y fríos. Luego, con excusas elaboradas, con historias distorsionadas sobre cómo se perdió y cómo aún se podía salvar el matrimonio. Pero ya no sentía nada más que desprecio. Las palabras que dijo en la piscina resonaron en mi mente. La forma en que te burlaste de mi amor,
Como redujiste nuestro matrimonio a un juego de poder. Y todo esto hacía que cada intento de reconciliación pareciera vacío, inútil. Intentó una vez más recurrir a sus amigos. Esta vez Alba. Quizás porque Alba fue la única que intentó advertirla. Pero incluso Alba sabía que no había vuelta atrás. Porque ella sabía que nada más que dijo Martina podría borrar lo que hizo. Ahora, su vida consistía en afrontar las consecuencias de las decisiones que tomó. Y por primera vez no tenía a nadie que la protegiera de ellos. Después de la expulsión de Martina, mi vida quedó extrañamente silenciosa. Sin gritos, sin discusiones, sin risas falsas resonando por toda la casa. Era una paz diferente, pero todavía tenía un peso. El peso de los años desperdiciados en alguien que nunca me valoró. Debería sentirme aliviado, y en muchos momentos lo sentí. Pero había algo ahí, una especie de vacío que es inevitable cuando un matrimonio de más de una década termina de manera tan brutal. No quería amor. No quería una nueva relación. Pero de alguna manera, Alba empezó a llenar espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. En los primeros días después de todo lo sucedido, Alba mantuvo la distancia. No quería parecer invasiva ni aprovecharse de la situación. Pero poco a poco nuestros caminos se cruzaron. Un mensaje de apoyo. Una cena informal. Un encuentro sin pretensiones. A diferencia de los demás, Alba nunca quiso utilizarme. Ella nunca fue parte de las jugadas sucias de Martina y sus amigas. Ella fue la única que intentó detenerlo, la única que se sintió avergonzada de estar en ese grupo. Quizás por eso estar con ella no me provocó la misma desconfianza que comencé a sentir por todas las demás mujeres que pasaron por mi vida. Noté su mirada cuando pensó que yo no estaba mirando. Miradas de alguien a quien le importaba. Pero Alba no forzó nada. Ella respetó mi tiempo. Cuando notó que mi casa estaba vacía, sin comida digna, sin ningún signo de cuidado, empezó a aparecer con comidas caseras, con pequeños gestos que demostraban que entendía por lo que yo estaba pasando. Y sin darme cuenta, comencé a esperar con ansias estos momentos. Alba era arquitecta de interiores, y a lo largo de los años, siempre tuvo curiosidad por la estructura de mi casa. Un día, entre una conversación y otra, mencioné que estaba pensando en remodelar una de las propiedades que tenía en alquiler. Sin dudarlo, se ofreció a hacer algunas sugerencias. Fue una excusa, por supuesto. Ambos sabíamos que este proyecto era solo una forma de pasar más tiempo juntos. Y acepté. El trabajo se convirtió en algo más personal. Ella no estaba allí simplemente renovando una propiedad, sino reconstruyendo algo en mí que había sido destruido. Me reí más cuando estaba con ella. Me sentí menos amargado. Pero aún así, algo me detuvo. No quería cometer el error de involucrarme con alguien antes de estar seguro de que era lo correcto. Y Alba lo respetó. Ella dejó claro que no se involucraría conmigo hasta que mi divorcio fuera oficialmente definitivo. Esto me hizo respetarla aún más. No quería ser una aventura, una distracción temporal. Si fuéramos algo, sería algo real. Y, por primera vez en mucho tiempo, consideré esa posibilidad. Pero antes de dar cualquier paso, tenía algo pendiente. Candela y Estela aún necesitaban pagar por lo que hicieron. Y ya sabía exactamente cómo. La traición tiene un precio. Candela y Estela se creían inteligentes, que podían jugar un juego donde solo los hombres eran tontos, ciegos, manipulables. Pero yo no era un hombre cualquiera. Y ahora que Martina estaba fuera de mi camino, vieron esto como una oportunidad de oro. Yo era un hombre rico, poderoso y recién divorciado. Para ellos, significaba que era vulnerable, necesitada, lista para ser conquistada y explotada. Estaban equivocados. Tan equivocados que ni siquiera se dieron cuenta de hasta qué punto se estaban hundiendo en su propia ruina. Los avances comenzaron siendo sutiles. Mensajes inocentes, cenas supuestamente informales, conversaciones donde fingían preocuparse por mi bienestar. Pero lo sabía. Vi el hambre en sus ojos. Querían ocupar el espacio que dejó Martina, querían aprovecharse de mi riqueza, de mi estatus, de mis ganas de venganza. Así que les dejé pensar que tenían el control. Y cuando mordí el anzuelo, creyeron que habían ganado. Candela llegó primero. Ella siempre fue la más directa, la más voraz. En la cena llevaba un vestido provocativo, lo suficientemente corto como para que yo supiera exactamente lo que quería. Se inclinó, me tocó casualmente, se rió de mis chistes como si fueran los mejores del mundo. Era un juego antiguo y lo jugué mejor. Conduje toda la noche hasta que ella sugirió que fuéramos a un lugar más privado. En mi departamento, ella se transformó.
Ya no había ninguna pretensión de coincidencia. Quería mostrarme que ella era la mujer que debería haber elegido. Se arrojó sobre mí con el hambre de quien había esperado años por esto. Ella gemía en mi oído, me llamaba hombre de verdad. Decía que siempre me quiso, que Martina nunca supo lo que tenía. Pero yo sabía la verdad. Ella no me quería. Ella quería lo que yo representaba. Y me aseguraría de hacerle pagar por ello. La hice arrodillarse. Le hice suplicarme. Quería escuchar cuanto me necesitaba, quería ver hasta dónde llegaba su sumisión. Candela, siempre tan orgullosa, ahora me llamó señor. Dijo que haría cualquier cosa, que podía usarla como quisiera. Y lo usé. Como un juguete, como un capricho pasajero, como algo desechable, exactamente como ella trataba a los hombres. Y mientras ella se entregaba a mí, mientras jadeaba, mientras rogaba por más, grabé cada segundo. Cuando me di cuenta de que Estela empezaba a sospechar que Candela y yo estábamos teniendo algo, hice exactamente lo que quería. Le dejé creer que también había espacio para ella. Estela siempre había competido con Candela y ahora quería demostrar que era mejor. Fue aún más fácil. En la segunda reunión, ella ya estaba completamente entregada, retorciéndose bajo mi control, gimiendo que haría cualquier cosa para complacerme. La humillación fue completa. Les hice decir lo que pensaban el uno del otro. Candela calificó a Estela de falsa y egoísta. Estela dijo que Candela era solo una abogada arrogante que nunca fue realmente hermosa. Pero lo más desagradable vino después. Mientras se entregaban a mí, ambas empezaron a hablar de sus propios maridos. Se burlaban de ellos, hablaban de lo mediocres que eran en la cama, de lo mucho que merecían algo mejor. Cada palabra, cada gemido, cada susurro, todo quedó registrado. Y cuando tuve suficiente, armé el vídeo perfecto. Candela se arrodilló y dijo que haría cualquier cosa. Estela llamándome su dueña. Ambas engañan sin dudarlo, hablando mal de sus propios maridos. No me presenté. Solo mis manos, mi respiración, mi control absoluto sobre ellas. Cuando envié los vídeos a sus maridos, sus familias y sus grupos de amigos, su mundo se vino abajo. Candela fue echada de casa ese mismo día. Tu marido la echó con el mismo desprecio con el que yo eché a Martina. Su prestigio profesional se derrumbó. La oficina donde trabajaba no quería verse asociada al escándalo. Estela tuvo un destino aún peor. Su carrera como influencer se evaporó de la noche a la mañana. Ninguna marca quería que su nombre estuviera vinculado al escándalo. Ambos me rogaron verme, hablar. Pero ya me había divertido bastante. Antes se reían de mí. Ahora ya nadie se ríe. Cuando presioné el botón de enviar, supe que no había vuelta atrás. Los vídeos de Candela y Estela estuvieron a punto de correr como la pólvora. No fueron solo una traición explícita, eran confesiones de desprecio, pruebas de egoísmo, registros de dos mujeres que, por placer e interés, destrozaron sus propias vidas. No tuve que esperar mucho para ver los primeros efectos. El marido de Candela fue el primero en reaccionar. Recibí confirmación de la entrega del mensaje y, unos minutos después, su teléfono empezó a sonar sin parar. Primero, llamadas. Luego, mensajes de pura desesperación. Ella lo sabía. Sabía que lo había filtrado todo y ahora estaba tratando de convencerme de que parara. Pero ya no había nada que pudiera detener. Su marido, un hombre hasta entonces tranquilo y sumiso, la echó de casa ese mismo día, sin derecho a llevarse nada más que una maleta improvisada. El divorcio fue inmediato. ¿Su familia? Una vergüenza absoluta. Los padres de Candela eran conservadores y tradicionalistas. Cuando vieron el vídeo de su hija arrodillada ante otro hombre, gimiendo, suplicando, engañando y ridiculizando a su propio marido, cortaron cualquier tipo de vínculo. Fue desheredada. La madre lloraba, el padre ni siquiera podía hablar. Candela, la mujer que se creía imbatible, ahora estaba sola. Estela, en cambio, tenía aún más que perder. Su carrera como influencer dependió de la imagen pública, la admiración y las marcas que invirtieron dinero en su perfección inalcanzable. El escándalo estalló en las redes sociales antes de que ella pudiera reaccionar. Las marcas cortaron sus contratos el mismo día. Los seguidores enojados inundaron sus publicaciones con insultos, memes y comentarios de puro desprecio. Lo que alguna vez fue un imperio de autopromoción se ha convertido en un espectáculo de terror. Su marido, un prestigioso hombre de negocios, se propuso compartir públicamente su decisión de solicitar el divorcio. Dejó en claro que fue humillado y engañado,
y que ya no asociaría su nombre con una mujer que se comportara como cualquier otra persona. El golpe final llegó cuando su propio abogado rechazó el caso. Sin dinero, sin credibilidad, sin hogar, Estela vio su vida evaporarse en cuestión de horas. Intentaron buscarme. Primero, mensajes patéticos rogándome que hablara con ellos. Luego, intenta conocerme en persona. Los vi esperando afuera de mi oficina, llorando, desesperados, tratando de entender cómo todo se vino abajo tan rápido. Pero ya tenía lo que quería. ¿Querían una explicación? La respuesta estaba en los propios vídeos. Cada decisión repugnante que tomaron, cada palabra que salió de sus bocas mientras gemían y me rogaban por más. Se condenaron a sí mismos. Cuando me di cuenta de que Candela vivía en desgracia en casa de una prima lejana y que Estela ni siquiera tenía un lugar fijo donde quedarse, supe que mi venganza era completa. Me usaron como entretenimiento antes. Ahora eran la broma del pueblo. Martina siempre ha tenido un talento natural para la manipulación. Sabía cómo presentarse como víctima, cómo hacer que los demás creyeran que ella tenía el control, cómo aprovechar las situaciones a su favor. Y así, cuando se dio cuenta de que todo a su alrededor se estaba desmoronando, sus amigos destruidos, su estatus evaporándose, su dinero reducido a casi nada, hizo lo que siempre hacía mejor, intentó darle la vuelta al juego. Pero esta vez estaba jugando contra alguien que ya no estaba dispuesto a caer en sus mentiras. Al principio, intentó engañarse a sí mismo haciéndole creer que podía mantener las apariencias. Publicó fotos sonrientes, salió a eventos más pequeños con nuevos amigos que claramente no tenían el mismo poder social que los antiguos y fingió que su vida avanzaba. Pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que nadie más la vio de la misma manera. Sin mi nombre y mi influencia, ella no era más que una mujer común y corriente, sin nada especial en ella. Las mismas personas que antes la habían adulado ahora la ignoraban. Las invitaciones desaparecieron. Las miradas de admiración se convirtieron en susurros de desprecio. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes. Al principio fueron breves y directos. Necesitamos hablar. Creo que todavía queda algo por salvar. Los ignoré a todos. Entonces, ella cambió su estrategia. Empezó a apelar a la nostalgia, mencionando momentos felices, viajes que hicimos juntos, recuerdos que supuestamente todavía significaban algo para mí. Pero todo sonaba vacío. Nada de lo que dijo borraría lo que escuché esa tarde junto a la piscina. Cuando se dio cuenta de que sus intentos estaban fracasando, ella subió la desesperación. Ahora, sus mensajes eran largos, llenos de pesar y declaraciones de amor. Ella dijo que nunca quiso hacerme daño, que fue un momento de debilidad, que la vida sin mí no tenía sentido. Pero yo sabía la verdad. Martina no me extrañó. Ella extrañaba la seguridad que le brindaba. Podría haber respondido. Podría haber dicho que ya lo sabía todo, que su patético teatro ya no funcionaba. Pero el silencio fue más eficiente. Mi vida ya había avanzado y cada mensaje ignorado era una prueba de que ya no formaba parte de ella. No lo sabía, pero en ese preciso momento Alba ya ocupaba un espacio que Martina nunca más volvería a tener. Alba tuvo paciencia. Ella nunca se aprovechó de la situación, nunca forzó nada. Desde el principio, dejó claro que no quería ser solo una salida emocional, que no quería una relación basada en mi resentimiento. Si algo pasara entre nosotros, sería verdad, sin prisas, sin sombras del pasado. Y lo respeté. Antes de involucrarme con Alba, concreté mi venganza contra Candela y Estela. Solo más tarde, cuando todo se resolvió, cuando ya no hubo más lazos que me ataran al pasado, fue que Alba y yo nos permitimos cruzar esa línea. Y luego, como un reloj roto tratando de decir la hora correcta en el momento equivocado, Martina apareció en mi puerta. Sin previo aviso, sin permiso, simplemente tocó el timbre como si todavía tuviera derecho a estar allí. Cuando lo abrí, vi una mujer irreconocible. Sin el brillo de la vanidad, sin la soberbia de antes. Justo una mujer derrotada, desesperada, que intenta rescatar algo que ya no existe. Ella lo intentó todo. Lágrimas, disculpas, promesas de cambio. Dijo que finalmente entendía sus errores, que me amaba, que nunca debería haberme traicionado. Quizás algún día esas palabras me hubieran afectado. Pero ahora lo único que veía era desesperación. Nada de lo que ella dijera podría cambiar el pasado. Y entonces, Alba apareció en la habitación. Usando una de mis camisas, cabello desordenado, expresión tranquila y natural, como si fuera el lugar donde siempre debería estar. Martina se quedó helada. La desesperación en su rostro se convirtió en puro odio.
Ella no necesitaba preguntar nada. Ella ya lo sabía. Se dio cuenta, allí mismo, en ese momento, de que ya no era cuestión de convencer. Ya había seguido adelante. Sin necesidad de decir nada más, cerré la puerta en su cara. Cerré la puerta en la cara de Martina, pero afuera, ella no se movió. Podía sentir su presencia allí, como un peso asfixiante en el aire. La mujer que siempre pensó que podía controlarlo todo, que se consideraba indispensable, ahora se enfrentaba a una verdad que no podía aceptar: había perdido. Y cuando Martina perdió, ella no lo aceptó en silencio. Los golpes en la puerta comenzaron unos segundos después. Ella gritó mi nombre, me exigió que me abriera, dijo que estaba siendo manipulada. Su tono de voz oscilaba entre la ira y la súplica, como si estuviera tratando de decidir si aún podía doblegarme o si simplemente quería descargar su frustración. Ella ya no me hablaba a mí, le hablaba a la realidad misma, intentando cambiar un destino que ya estaba sellado. Debería haberla dejado gritar afuera hasta que se cansara. Pero cometí un error. En un momento de exasperación, abrí la puerta, dispuesto a expulsarla de una vez por todas, para poner fin a este ridículo espectáculo. Martina no dudó. Entró antes de que yo pudiera reaccionar, abrió la puerta y cruzó el umbral de mi casa como si todavía tuviera derecho a estar allí. Miró a su alrededor, como si esperara que todo siguiera igual, como si la casa todavía fuera suya. Pero ya nada era suyo. Su presencia allí era un contraste grotesco, un fantasma tratando de aferrarse a un mundo donde ya no existía. Sus ojos recorrieron la habitación y se fijaron en Alba. Fue entonces cuando todo cambió. El objetivo de su ira ya no era yo. Ahora era Alba. Empezó a escupir veneno, diciendo que Alba siempre había querido ocupar su lugar, que había destruido nuestra familia, que había aprovechado mi momento de vulnerabilidad para hechizarme. Fue puro delirio. Pero para Martina, era la única explicación posible. No podía aceptar que su pérdida fuera solo el resultado de sus propias decisiones. Alba mantuvo su postura, no dio marcha atrás ante las acusaciones. Pero sentía algo diferente por ella. Un nerviosismo, un peso en su expresión. Estaba a punto de decir algo. Entonces, sin dudarlo, ella me miró y dijo: «Estoy embarazada». El aire de la habitación pareció desaparecer. Mi cuerpo se quedó quieto. La palabra flotaba, como si mi mente necesitara tiempo para procesarla. Embarazada. Alba estaba embarazada. Iba a ser padre. Y fue ahí, en ese momento, que Martina se derrumbó de una vez por todas. Todos tus intentos de manipulación, todas tus palabras ensayadas, todos tus esfuerzos por recuperarme, todo se volvió irrelevante. Ya no se trataba solo de nuestro matrimonio fallido. Se trataba del hecho de que no solo la había dejado atrás, sino que estaba comenzando una nueva familia. Que vendría otro niño al mundo y no sería suyo. El odio en su rostro se transfiguró en algo más peligroso. Martina ya no era una mujer rechazada. Era una mujer dispuesta a destruir lo que sabía que nunca podría volver a tener. Antes de que pudiera reaccionar, avanzó hacia Alba. Fue puro instinto. Me lancé entre ellos, atrapando a Martina antes de que pudiera tocarla. El impacto hizo que Martina tropezara y cayera de rodillas al suelo, con la mirada desencajada y la respiración descontrolada. Perdió por completo la poca dignidad que le quedaba. Miré hacia abajo y no sentí nada. Ningún rastro de compasión. No hay ningún deseo de ayudarla a levantarse. La mujer que tenía delante no era mi exesposa. Ella era simplemente alguien que destruyó todo y ahora se hundía sola en su propia miseria. «Sal de mi casa». Mi voz salió fría, sin lugar a discusión. Ella me miró, pero yo ya sabía que no había nada más que hacer. Se levantó lentamente, con los ojos vacíos, sin mirarme, sin mirar a Alba. Y luego, simplemente se fue. Pero yo sabía que Martina nunca aceptó la derrota sin venganza. Y algo dentro de mí me dijo que ella aún no había terminado. Cuando Martina salió de mi casa esa noche, no fue el final. No fue una despedida silenciosa, ni un punto final. Fue el comienzo de su ruina definitiva. En los días siguientes, ella desapareció del radar. Sin mensajes, sin intentos de contacto, solo silencio. Pero el silencio de Martina nunca significó aceptación. Sabía que, en alguna parte, ella estaba tramando algo. Y cuando Martina planeó venganza, significaba que alguien iba a salir lastimado. La primera noticia que tuve fue a través de conocidos. Se ahogaba en el alcohol, iba sola a los bares, sin rumbo, sin propósito. Se acabó el dinero, los amigos desaparecieron,
La familia se mudó. Esa mujer vanidosa y arrogante que una vez conocí se había convertido en un fantasma de su propia existencia. Pero el punto de quiebre llegó cuando se enteró del embarazo de Alba. Ese fue el golpe final. No se trataba solo del hecho de que había seguido adelante, sino del hecho de que estaba construyendo una nueva familia. Algo que Martina nunca podría deshacer, algo que demostró más allá de toda duda que ya no significaba nada. Ella no lo aceptó. No pude aceptarlo. La noche que todo sucedió, Alba y yo salíamos de un restaurante. Pasamos la cena hablando sobre el futuro, sobre los nombres de los bebés, sobre cómo finalmente todo estaba en el lugar correcto. Fue entonces cuando noté un auto estacionado al otro lado de la calle. El motor estaba en marcha, pero los faros estaban apagados. Y entonces, un instinto primario me alertó. Era Martina. Su mirada no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era puro odio, pura desesperación. En fracciones de segundo, todo tenía sentido. Ella no estaba allí para hablar. No estuve allí para una última súplica. Yo estaba allí para terminar con todo. El motor rugió, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y el coche aceleró hacia nosotros. Martina no solo quería asustarnos. Ella quería matar. Mi reacción fue automática. Empujé a Alba fuera del camino en el último segundo. El coche patinó a mi lado. Patinó violentamente y perdió el control. Y luego vino el impacto. El ruido de la colisión fue ensordecedor. Vidrio explotando, metal doblándose, el sonido penetrante de lo inevitable. El coche se estrelló de frente contra un poste, aplastando el capó como si fuera de papel. Corrí hasta allí, pero no había nada más que hacer. Martina estaba desplomada sobre el volante, inmóvil. Tenía los ojos abiertos pero sin vida. Murió como vivió sus últimos días, tratando de controlar lo incontrolable. La policía llegó minutos después. El informe determinó que se trató de un accidente. Pero yo sabía la verdad. Ella tomó su última decisión y la pagó con su propia vida. En los días siguientes, sentí un extraño vacío. No fue tristeza, ni luto, ni alivio. Era simplemente el fin de algo que había estado muerto durante mucho tiempo. Pasó el tiempo. Mi vida cambió. Alba y yo nos casamos un año después de que nacieran los gemelos. La ceremonia fue pequeña, sin lujos innecesarios, sin ostentación. Solo nosotros, nuestros hijos y las pocas personas que realmente importaban. 5 años después, todo está exactamente donde debería estar. Mi empresa prospera, mi familia se fortalece. El hombre que una vez fui, el hombre engañado, humillado, consumido por la ira, ya no existe. Ahora, solo soy un padre, un esposo, un hombre en paz. Y al final, eso fue lo que Martina nunca pudo entender. Ella pensaba que la felicidad provenía del poder, el estatus y el control. Pero la felicidad nunca ha estado relacionada con lo que tienes. Se trata de con quién eliges vivir. Un domingo por la tarde, llevo a mis hijos a jugar al fútbol al campo cercano a mi casa. Mientras reímos, corremos y pateamos la pelota, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. El pasado pertenece a los muertos. Y elegí vivir. No olvides darle like al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos.